estudios doctorales en Jerusalén, en Roma, y se graduó en teología con especialidad en Sagrada Escritura en Frankfurt, en Alemania. Se desempeña actualmente como editor en Liturgy Training Publications de la Arquidiócesis de Chicago desde 2013. Es coordinador de la serie Biblioteca Básica Bíblica de Verbo Divino y ha publicado comentarios, libros y artículos de temas bíblicos. Ha sido docente de la Universidad Pontificia de México, del IFTIM y otras instituciones eclesiásticas, y colabora con cursos y talleres de formación litúrgica y teológica y pastoral en el pueblo de Dios en los Estados Unidos. Un interés particular es hacer la Biblia interesante y comprensible a los emigrantes hispanoparlantes. Bienvenido, Ricardo. Nos da gusto tenerte nuevamente entre nosotros y ahora vamos a escucharte. Gracias Juan Manuel, gracias Carlos y Conrad por la invitación. Lo que ahora me propongo hacer con ustedes o con la ayuda de ustedes es un recorridito así muy somero sobre textos del Evangelio de Juan y que nos ayuden un poco a reflexionar sobre eso que se propuso como tema para esta asamblea. Textos bíblicos de esperanza y transformación social. Yo traté de hacer algo un poquito más acotado a mi campo, ¿no? Y por eso la pretensión de hacer algo de implicaciones ético-sociales desde ese punto de vista, pero la verdad es que está muy grande el título para lo que vamos a recorrer, ¿no? Voy a hacer una partecita de como introductoria, donde voy a decir, pues además de lo obvio, mis limitaciones, lo que pretendo abordar. Luego pasamos a hacer pues este recorrido, pues ni siquiera es temático, es más bien como semántico. Y ojalá que lleguemos a buen puerto entre todos, ¿no? Eso es lo que les propongo que hagamos en estos 40 minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Suazo? ¿30? 45 minutos. Son muchos, yo creo que vamos a acabar antes. Pues, Dios quiera. hasta ahí puedes llegar, pero a lo que necesites. Bueno, gracias. Y ojalá que el diálogo que nos dé algo para platicar al final, ¿no? Con esta cosa, con estas cosas que vamos a hablar. ¿Ok? Les voy a compartir la pantalla. Ya estamos ahí. ¿Sí? Sí, estás ahí. Me veo, yo no me veo. ¿Ya? Bien. El objeto, la verdad. No está la pantalla. No está. Ahí va, Ahora ahí sí, ahora sí. Oh, perdón. Bien. El tema, el objeto de explorar. Dios santo, aquí ya. El tema que nos propusimos, o que me propusieron, o que se propuso la asamblea pasada, me causó algún dolor de cabeza, ¿no? Y yo pregunté a dos más a propósito del tema y realmente no esclarecimos mucho. Un poco porque como que los sustantivos me caían perfectamente en la comprensión de lo que se podía hacer, pero no así el adjetivo, ¿no? El adjetivo de social me revolvió un poco. Los sustantivos, digo, van bien, no creo que representen mucha dificultad.
todo texto de por sí, escrito u oral, bíblico, ¿no? Implica ya de por sí una transformación en términos de la lingüística textual, ¿no? Al menos desde la estructura comunicativa, todo texto es ya una transformación. Y lo mismo, es muy probable que los textos bíblicos sean también gestores de esperanza, porque de alguna manera toda la Biblia y los libros individuales, pues yo no me los explico de otra manera, sino es por eso que llevan por dentro, que es esa fuerza que da esperanza. Alguien, concretamente hace rato lo mencionaron, a Manuel Villalobos, él decía, es que si un texto bíblico no da vida, probablemente lo estamos leyendo mal. Eso a mí me dio mucho en qué pensar, porque justamente eso es lo que pretenden los textos bíblicos. Si los estamos usando para dar muerte, es muy probable que los estemos malinterpretando. En fin, la Biblia ha sido leída y releída por centurias y por muchas generaciones, pues, y creo que es en función de que tiene esperanza e infunde esperanza de alguna manera en las personas que la leen. Lo de social, bueno, normalmente lo asociamos con grupos o algo que el individuo en relación con otros individuos, ¿no? Y en nuestros modos de comunicar, pues más frecuentemente lo vinculamos a los campos laborales o jurídicos, ¿no? Que es muchos de ellos lo que estructura a veces lo que entendemos como sociedad. Cuando a mí me plantearon el tema, lo primero que se me vino a la cabeza fue aquel movimiento del evangelio social, The Social Gospel, que emergió en el último tercio del siglo antepasado, en Estados Unidos, y que durante más de medio siglo tuvo mucha relevancia en círculos protestantes, sobre todo. Ese movimiento de reforma asumió que el reino de Dios, proclamado por Jesús, como está en los evangelios, debía tener implicaciones sociales y no meramente individuales. Entonces ese movimiento de reforma surgió como una reacción a un capitalismo industrial que era pues realmente salvaje, desbocado, y en aquellas décadas la inmigración estaba masificada, la urbanización era imparable, la producción industrial a galope, y la sociedad estaba perdiendo la batalla de la humanización laboral, y de hecho, pues en muchos otros lugares sucedió así y sigue sucediendo así. A esos ministros protestantes del movimiento del Evangelio Social se les catalogó de liberales. Ellos pugnaban por la abolición del trabajo infantil en fábricas y talleres, porque se acortara la semana laboral de las mujeres preñadas y porque los trabajadores recibieran un salario congruo y suficiente para vivir, así como porque hubiera una regulación laboral en la que los obreros tuvieran derechos que pudieran ser validados por el Estado, entre otros asuntos. Aquella era una sociedad donde la pobreza era lacerante, la miseria y la insalubridad de grandes segmentos de la población estaba a la vista. La criminalidad era rampante, las tensiones raciales, la falta de organización, de uniones laborales, las escuelas eran deprimentes, la desigualdad económica y las amenazas de guerra eran el pan de cada día, ¿no? Lo que se veía y lo que se experimentaba. Y por otra parte, la idea del movimiento social era transformar aquella realidad
bajo la inspiración justamente del Padre Nuestro, en esa petición que dice, venga tu reino, y la que sigue, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, esas frases del Padre Nuestro eran la fuente que alimentaba este movimiento de tipo religioso. Ellos, los pioneros de este movimiento, buscaron darle forma y cauce éticos a la esperanza cristiana en las circunstancias que estaban viviendo, transformar a los individuos y a la sociedad en su conjunto. Aquel movimiento no estuvo exento de deficiencias y de excesos que después se han señalado, pero reportó beneficios sociales significativos, además de una cauda testimonial bastante significativa, también, y podríamos decir hasta mártires quedaron de ese movimiento, ¿no? Sin ir muy lejos. La raigambre bíblica del movimiento social estaba más que clara, aunque por otras vías ha sido el espíritu de transformación y cambio social lo que también ha alentado todas las revoluciones que los pueblos y las comunidades han logrado orquestar, y de lo que nuestro propio continente ha estado sucediendo. Mucho habría que decir, pero bueno, creo que hay personas más indicadas para decirlo. Pues entre nosotros tenemos a verdaderos apóstoles de la interpretación bíblica popular y que ha venido echando raíces en más comunidades desde hace más de medio siglo, ¿no? Pero desde antes también. Y volviendo al movimiento social evangélico, debo decir que desde entonces y hasta nuestros días, pues las ciencias bíblicas y las ciencias sociales han hecho progresos significativos en sus métodos y en sus resultados. Pero todavía estamos, me parece, un tanto alejados de crear una verdadera cultura que ponga al reino de Dios como el centro de todos los esfuerzos y de todos los afanes de los que andamos en esto. Quiero pasar ahora a decir algo sobre el Evangelio de Juan desde este punto de vista pues más sociológico, ¿no? Porque el Evangelio de Juan siempre ha sido catalogado como el Evangelio espiritual, y a decir verdad me parece que está mal entendida muchas veces la frasecita. Por ser el Evangelio espiritual lo han mantenido al margen de las, vamos a decir, cuestiones sociales que parecen más acordes o más a tono, o encuentran mejores vetas en los evangelios sinópticos, ¿no? En los tres sinópticos, que no en Juan. Además de que el sintagma o la frasecita esta del reino de Dios, pues realmente se lee en un par de lugares y para de contar. Es decir, como que no hay mucho por ese lado cómo vincular al Evangelio de Juan con las cuestiones sociales, pero creo que hay otros renglones afines, y basta simplemente pensar en, bueno, ahora enseguida voy a hablar un poco más sobre otras vías de vinculación social que están ahí presentes, ¿no? A propósito de este evangelio, o en el evangelio mismo. Debo hacer otra advertencia. No soy sociólogo, ¿no? No soy sociólogo. Bueno, no, tengo que repetirlo, es obvio. Esta exploración la quiero hacer con instrumental de ciencias sociales que otros exegetas han utilizado, y pues esto realmente no me, ¿cómo decirlo? No me hace sentir muy cómodo, ¿no? O sea, con lo que voy a hacer o lo que voy a decir, porque
pues la verdad no son instrumentos que yo maneje con soltura, ¿no? Es como si un mecánico se metiera a hacer a la cocina del chef un pastel o una cosa así. Entonces, de alguna manera, uno quiere usar pinzas y tuercas y tornillos y pues no las va a encontrar ahí, ¿no? Entonces, los cuchillos y las medidas y las basculitas, pues bueno, no me hacen muy sentir muy cómodo en este trayecto, pero bueno, me voy a aventar, ya estamos aquí, ¿qué hacemos? De modo que si ustedes descubren un tornillo en medio del pastel, pues sepan de dónde vino y disculpen, ¿no? Ojalá que, ojalá que esto nada más les sirva más para incentivar su curiosidad que para desanimarlos de entrarle por esos derroteros. Voy a hablar de dos datos sociales o de tipo social de las líneas del cuarto evangelio, de lo que viviría la comunidad juánica por lo que se transparenta en las líneas del escrito. La primera, y es bastante conocida, es la expulsión de los mesianistas jesuánicos de la sinagoga, esos textitos del aposinagogos que encontramos en 9:22 y 12:42 y 6:2, ¿no? O sea, aquello fue un verdadero trauma para los cristianos juánicos. Ese aposinagogos realmente no sabemos a ciencia cierta qué referencia histórica tenga, porque la vinculación con las Birkat Haminim, de las 18 bendiciones de las Shemoneh Esrei, pues no es contundente, no está tan clara. Luego la interpretación de esto también, pues está también en veremos, pero se suele vincular a esta decisión con Jamnia, con esta decisión de 9:22, con aquello que habría sucedido con los rabinos de Jamnia, donde habría tomado esa decisión de incorporar esa bendición a las Shemones, a las 18 bendiciones, pero repito, no está eso probado en las exégesis o en los estudios exegéticos hasta ahora. De cualquier manera, nos hace pensar, nos da un parámetro para imaginar lo que habría podido ser eso de la expulsión de la sinagoga, porque no se trataba solo de que los integrantes, estos mesianistas jesuánicos, no acudieran a la misa del sábado, a la misa judía del sábado, ¿no? Al servicio cultural del sábado, sino que se trataba de afectarles toda su vida, todo tipo de contacto con sus connacionales, expulsarlos del culto, pero expulsarlos de la vida total de la comunidad. Y eso era lo grave. Esto es un asunto, por así decir, no de sacristía, sino de vida social. Aunque no se pueda determinar el lugar donde dicha resolución estaría vigente, la expulsión de la sinagoga debió ser traumática para los creyentes jesuánicos. Los cristianos juánicos serían una minoría judía estigmatizada por su propia matriz étnico-religiosa, es decir, por los propios judíos. Los afectados vieron cercenados sus vínculos de soporte familiar y socioeconómico, y pues la única manera de sobrevivir, literalmente, era emigrar a otra ciudad o a otro pueblo donde pudieran encontrar oportunidades de vida, ¿no? Y por otro lado, pues solidarizar sus lazos entre los miembros del propio grupo, es decir, fortalecerlos, ser solidarios unos con otros. Y bueno, si pensamos que estos cristianos o estos mesianistas jesuánicos
estaban en un medio pagano, pues la segregación o la estigmatización pues era doble, ¿no? Por ser judíos y por estar en un medio extranjero también. Y esto también nos tiene que hacer pensar en los tonos tan ríspidos que utiliza, por ejemplo, el cuarto evangelio respecto a los judíos, a los que pues les llega a decir que son hijos del diablo por sus intenciones homicidas. Y eso es literal, porque expulsar a alguien de la comunidad de vida, pues es homicida, es destinarlo a la muerte. Aunque a nosotros nos parezca dramático, es una realidad tal cual, ¿no? No es solo una muerte social, porque muchos de esos judíos expulsados, pues tenían su modo de vida, la única manera que tenían y que conocían de sobrevivir, pues era en medio de la comunidad juánica, o en medio de los otros de su matriz judaica, y al ser expulsados, pues de alguna manera están destinados a perecer, ¿no? Es las intenciones homicidas. Esto lo vamos a ver en los textos del cuarto evangelio. Digo, tengamos eso en cuenta como contexto, como referente para entender por qué hablan como hablan el Jesús de las líneas juánicas y los judíos también, ¿no? La segunda característica es el lenguaje del cuarto evangelio, ¿no? Lo que ya decíamos fundamentalmente es resistir. El cuarto evangelio tiene un lenguaje muy peculiar. Pocas palabras rellenas de sentidos nuevos, más aún, yo diría polifacéticos. A mí me parece que los redactores, el grupo de redactores del cuarto evangelio son bastante judíos, netamente judíos, rabinos, conocen las técnicas rabínicas y le sacan jugo, miran de las palabras, de los conceptos, y los miran desde diferentes puntos de vista, es decir, no son monosemánticos, no son, por así decir, tan directos, tienen un modo peculiar de expresar las cosas que por una parte indica la resistencia que están ofreciendo. Malina le llama antilenguaje, ¿no? A esta forma pues sí, de entenderse los cristianos juánicos frente a los de fuera. Y por otro lado es el lenguaje de Juan, del Evangelio de Juan, y de sus cartas también. Lo podemos ver, es un lenguaje muy intimista, muy personalizado, donde lo que se quiere es eso, reforzar la vinculación de los propios miembros, ¿no? Entonces, estas dos cosas son fundamentales. El grupo juánico se percibe diferente, es alternativo, porque tienen una experiencia, han ganado una experiencia de Dios, pues alternativa, diferente. Y esto lo podemos ver también en los yo soy de Jesús. Y bueno, esos yo soy de Jesús son como bases de la Torá, de la teología que se hace de la Torá y de la teología que se hace del templo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer los cristianos juánicos o los mesianistas jesuánicos son traerse esos modos de expresar netamente judíos y predicarlos ahora de Jesús, de su Mesías, ¿no? Esas dos cosas creo que vale la pena considerar. La situación un poquito, conocemos poco del Sitzenleben, de los cristianos juánicos, de los grupos juánicos, pero entendámoslo así en confrontación y entendámoslo también como, vamos, vinculativo hacia adentro. Los expertos nos dicen que las sociedades funcionan con 4 instituciones mayores. Esto
lo tomo de Malina, que es muy conocido y muy ensayo traducido y demás, ¿no? O sea, él habla de estos 4 vectores sociales que encuentra uno en todas las sociedades, ¿no? Los sociólogos y los antropólogos han dado con estos. El parentesco o el modo como uno se hace familia, como uno se integra en un grupo. La religión es el segundo. El otro es lo político y el cuarto es lo económico. Son esos 4 grandes, pues, instituciones. Son esas grandes instituciones las que, por así decir, llevan el peso de la vida social. Aunque cada sociedad puede tener su propia modalidad o sus propias expresiones, fundamentalmente estas 4 se encuentran en todas ellas. Estas no son instituciones que anden separadas, sino que son como también vasos comunicantes en cierta manera. Y estas instituciones son las que hacen posible que los individuos tengan una vida humana significativa en su sociedad. Es decir, que vivan con conciencia, con un sentido y con una finalidad. Y esto es fundamental, porque una vez que se ubican los individuos y se saben mover, por así decir, dentro de estas instituciones, van a tener una vida significativa. De no ser así, la vida va a ser frustrante. Lo que yo me propongo es explorar un poquito estos 4 renglones en los textos juánicos, en algunas ocasiones donde esto aparece. Lo voy a decir de manera bastante ruda, bastante precaria, como, pues bueno, ustedes podrán ver, ¿no? Sin mucha dificultad. Entonces, lo que voy a hacer enseguida es, cada uno de estos renglones voy a dar como una pequeña muestra de cada una de estas instituciones, cómo se ven en el texto de Juan. Y digo que es bastante precario, bastante burdo lo que voy a hacer, pero pues bueno, yo soy aprendiz de exegeta y no sociólogo, de modo que pues me disculpo por defraudarlos una vez más, ¿no? Perdones mil. Bueno, lo económico se dice que es aquello que concierne al aprovisionamiento de un grupo o de una colectividad para subsistencia, ¿no? Para que pueda subsistir. Este aprovisionamiento se configura como un intercambio de bienes y servicios que socialmente hablando pues están estructurados. Esta es una dimensión que ciertamente está presente en el Evangelio, en todos los relatos del Evangelio y en todos los relatos también, por así decir, de los otros evangelios, ¿no? Pero lo económico no constituye de por sí un foco autónomo o separado de las otras instituciones sociales. Por eso digo que lo que voy a hacer pues, puede sonar bastante burdo y bastante primario, pero bueno, es lo que hice, ¿no? Ojalá que ustedes le puedan encontrar más jugo a esto. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando topé con esto de lo económico fue explorar lo que se compra y lo que se vende. El comercio es una parte de lo económico. El comercio es, bueno, es un intercambio de bienes de manera estructurada. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza es, pues hay que ver dónde se compra, dónde se vende, qué se compra y qué se vende en el Evangelio de Juan, ¿no?
Y pues bueno, lo primero, el primer texto que se me vino a la cabeza fue ese el encuentro con la samaritana. Lamento mucho no haberme podido conectar el día de ayer para escuchar a Soco, que iba a hablar o que trató sobre los samaritanos, porque pues fueron mi primera pasión, ¿no? Cuando empecé a estudiar cosas para el doctorado, y me hubiera encantado escucharla, pero no fue posible. Total, aquí estamos. Comprar y vender en el Evangelio de Juan. Entonces, les repito, lo primero fue este texto de los samaritanos, Jesús en Samaria, y pues el texto lo conocen la escena, conocen el relato bien, yo creo, y pues esa fortuna tenemos para no tener que andar muy lejos leyendo el texto. Nada más para darle un poquito de referencia, para darles un poco de referencias. Después de la mal llamada purificación del templo, en el capítulo 2, en el tercero, Jesús conversa con Nicodemo, ¿no? Viene ahí una secuencia donde aparece todo lo que estuvieron hablando hoy en la mañana sobre la cuestión nupcial, bueno, no todo, pero algunas partes, los dichos de Juan Bautista, ¿no? Que está bautizando y Jesús también, y etcétera, etcétera. Pero bueno, y enseguida el capítulo 4 es este de Jesús en Samaria, o que Jesús tenía que pasar por Samaria para regresar a Galilea. Y entonces el Mesías llega al pozo, famoso pozo de Jacob, ¿no? El famoso pozo de Jacob. Entonces está allí Jesús y palabras más, palabras menos, llega una mujer de la ciudad a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber, le pide de beber. Y el narrador justifica la petición de Jesús diciendo que los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Enseguida el narrador da la respuesta de la mujer o la reacción de la mujer a lo que Jesús le había pedido. Y se establece el diálogo, pero bueno. De modo que esa noticia, ese verso 8, un poquito interrumpe el diálogo recién iniciado. Es decir, es francamente transgresora. Es decir, el narrador quiere dar esa noticia así. Que no están ahí los discípulos. Bien pudo haberlo dicho antes, bien pudo haberlo dicho. No, lo mete ahí justo después de la intervención de Jesús. Fueron a comprar comida a la ciudad. La comida, bueno, pues, no nos dice ni qué ni nada, simplemente comida, quizá legumbres, o vayan ustedes a ver qué, ¿no? Tal vez pan, no sé. La dieta que les permitía la religión, ¿no? Pero van justamente a un pueblo donde los judíos y los samaritanos no pueden comer juntos. Pero bueno, uxinchrontai se ha interpretado de muchísimas maneras, pero simplemente no van, no se llevan, no van uno con el otro, no coinciden. Bien, la ciudad dijo antes, el narrador, que se llamaba Sicar. Y Sicar puede derivar tanto de shacar como de sacar. La primera tiene que ver con beber, ¿no? Con embriagarse. Esta temática, esta semántica del beber, de la bebida, pues esto está muy presente en toda la cuestión del diálogo, en el pozo de Jacob y todo lo demás, ¿no? Y lo de sacar parece lo de sacar, lo de contratar, adquirir, pagar, asalariar, dar un salario, recompensar. Esta es la otra semántica. Por eso digo, los narradores
el narrador juánico camina como pato, ¿no? Grazna como pato, en fin, no, pato no, cuaquea, ¿no? Como pato, entonces es un pato, es un judío, es un rabino. Él juega con el sentido de las palabras y va a explorar y a explotar estas líneas semánticas. Los rabinos son fantasiosos, ¿no? Y gracias a esa fantasía que tienen, pues encuentran sentidos realmente, pues así, fantásticos a las palabras y a lo que quieran, a las frases y a lo que tratan de explicar. En fin, en lo de comer, en lo de beber y embriagarse, ¿sí? En el diálogo de Jesús con la samaritana, Jesús le pide de beber y pues ella se resiste porque pues, es samaritana y él es un judío. No voy a entrar en mucho detalle, pero importa, aquí es predominante la temática del dar, aparece el don, ¿no? Aparece el don. Dar y pedir. Esto es justamente lo contrario a una transacción monetaria. Esto es un contraste, por así decir, declarado contra el ir a comprar víveres o comida a la ciudad. Aquí es de dar. Y Jesús dice, si conocieras el don de Dios, etc. O sea, todo ese diálogo va a terminar en la petición de la samaritana, de ese don maravilloso que Jesús le ofrece. Es un don de una fuente, por así decir, móvil, personal, inagotable, que salta hasta la vida venidera, ¿no? Hasta la vida venidera. Y en ese momento la hija de José, bueno, estas son los samaritanos, la hija de José le va a pedir esa agua. Dame de esa agua para que no tenga que venir, ¿no? Entonces ahí culmina el diálogo antes de pasar a la siguiente batuta, ¿no? Por lo que corresponde a la compra de alimento, esta línea se va a desarrollar o se va a explotar una vez que regresan los discípulos, se va la samaritana, ¿no? Y luego empiezan a salir de la ciudad al encuentro de Jesús. Y entre que vienen a invitar a Jesús para que se quede con ellos, ocurre el diálogo. Estoy viendo ya los versículos 31 en adelante. Los discípulos han llegado y le dicen, da, maestro, come, ¿no? Rabí, come. Y entonces, le dan la oportunidad a Jesús de que hable de un alimento personal que no tiene nada que ver con el que adquirieron, porque Jesús dice que su alimento es llevar a término la obra que el Padre le ha encomendado. Es la primera vez que aparece esta temática aquí, en todo el cuarto evangelio. Y entonces Jesús se suelta hablando de una cosecha precoz que ya blanquea, ¿no? Nunca nadie ha visto trigos o cosechas blanquear, a no ser las de algodón. Y la presencia simultánea del segador y del sembrador dice que se alegran al mismo tiempo. Estos dichos han causado bastantes tropezones entre los exegetas, ¿no? Y tratan de explicarlos recurriendo a lo que conocemos de la evangelización de los samaritanos, allá del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando también esa evangelización la había realizado uno de los helenistas, Felipe, si no recuerdo mal, y después
fueron Pedro y Juan, ¿no? A imponerles las manos, ¿no? A darles el Espíritu Santo. Y aquella famosa disputa con Simón el Mago, ¿no? El capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Entonces acá se va a retomar ese asunto repito, de la comida, del pan que habían comprado. Entonces en esta secuencia es donde aparece esa semántica o se explora esa semántica de contratar, de pagar, de asalariar, de dar una paga. Esto también derivado del nombre de la ciudad. Pero si tomamos en cuenta cómo la ambivalencia, diría alguno de mis maestros, esta ambivalencia del término del nombre de la ciudad, nos va a dar perfectamente clave para entender por qué está aquí esto que parece un cuerpo extraño en el diálogo, según en este relatito. El salario que recibe el segador por recolectar un producto de vida venidera es el gozo escatológico. Jesús ya ha sembrado entre los samaritanos, ¿no? Por medio de aquella mujer anónima, y comparte su gozo con el grupo discipular. Y estos se benefician de lo que nunca sudaron. Eso es lo que dice el texto. Aquí también observamos el nivel de transacción económica que debería de mantener la equidad entre el salario y el trabajo y los tiempos, etcétera, que no se toma en cuenta, se ve rebasada ante lo escatológico, que aquí se expresa como un gozo compartido. Y esta temática del gozo va a ser muy, muy juánica, ¿sí? Es el sentido, uno de los ingredientes más característicos de Juan, el gozo. Que tengan gozo y que yo esté también contento, ¿no? Para que mi gozo esté completo, dirá Jesús por ahí en las despedidas. La transformación con todo solo se viene a completar en el cuadro narrativo siguiente, cuando los samaritanos le pidan a Jesús que se quede con ellos. Y entonces aquello que se había dicho en el verso 9 de que los judíos y los samaritanos no se tratan, pues queda deshecha, ¿no? Queda desbordada. Entonces, el evangelio de Jesús, el Mesías, va rompiendo cuanta barrera se va poniendo. Lo económico no es el foco. No nos dan datos de lo económico, no nos dan datos de las transacciones, ¿sí? Nos dan datos de lo que ocurre al final. Nunca sabemos cuánto cuesta una cubeta de agua, no sabemos cuánto costaron los panes o la comida, no sabemos nada. Tampoco cuánto se le paga al segador o al sembrador. Lo que sí se les paga es el gozo. Bueno, esa es la recompensa, ¿no? Que estén contentos. Eso bastaría. Estar contento, vivir contento. Tampoco tenemos aquí datos de dónde vienen lo que se consume, cuál es la cadena de abastecimiento, ni nada por el estilo, ¿no? ¿De dónde sacaron el dinero los discípulos o Jesús? ¿Qué trabajaban para poder ganarse el pan? Nada de eso parece relevante. Pero todos estos son elementos que están ahí por dentro para apoyar una transformación más relevante desde el punto de vista del Evangelio y que tiene que ver con el oír la palabra, hablar, dialogar. El método es la finalidad también muchas veces. Y en el conocer o reconocer en ese judío al Mesías, ¿no? Al soter tu cosmo, que es como termina y culmina ese relato del capítulo 4, ¿no? Otro momentito, otra instantánea de esto de lo económico en el Evangelio de Juan, me llevó al capítulo 12, en aquella escena en aquel cuadrito después de la resurrección de Lázaro. Lo recordarán, la cena en la casa de los hermanos,
¿sí? Lázaro, Marta y María. Y en esa escena, pues, se acordarán que María unge los pies de Jesús con un ungüento de nardo, y se dice, la casa se llenó del aroma del ungüento. Y entonces la reacción de Judas es Judas Iscariote, es una protesta que se parapeta en los pobres. ¿Por qué no se vendió este ungüento en 300 denarios para dárselo a los pobres? Las palabras de Judas son bastante razonables y exhiben un interés social, ¿no?, por los pobres. A decir de Judas, aquel ungüento equivaldría al salario neto de 1 año y medio del trabajo de un obrero y alcanzaría para alimentar y vestir a una familia de 6 miembros durante 1 año y medio. Esa traslación la podemos hacer a nuestros días para imaginar el costo del perfume, ¿no? Todo dependiendo de cuánto cotiza el dólar y cuánto cotiza el peso, la moneda que esté en función. Jesús, por su parte, reacciona y valida lo que María hizo, el dispendio de María. Y a partir de aquí, de estas palabras de Jesús, no ha faltado quien se haya parapetado en ellas para pontificar que Jesús nunca quiso ser un revolucionario social o algo para el estilo, ¿no? Lo que aflora, sin embargo, en el contexto del relato, en el contexto narrativo, es que incluso lo más costoso es relativo ante el deleite, otra vez volvemos al gozo, que la presencia del Mesías de la vida significa. La presencia del Mesías de la vida va menguando. Y esto, aunque menguante, es más valioso que todo lo demás. Y esa es la dirección que las palabras de Jesús asumen cuando apunta diciendo, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Esas palabras de Jesús son un voto por la resurrección. Finalmente, me parece que aquí también el narrador juega con el carácter de lo que está en la escena. El perfume de nardo se dice que es auténtico, genuino y carísimo, mientras que a Judas lo descalifica por sus propias palabras, diciendo que no le importan los pobres. El narrador lo dice. Y además que roba de la bolsa común. Es decir, Judas es un sujeto ruin y falso, ¿no? Todo lo contrario del perfume, que impregna toda la casa. Es decir, es un perfume del que todos disfrutan, el propio Judas, por supuesto. Y esto crea una atmósfera de bienestar, de gusto por la vida. Y esto, de modo peculiar, el Señor, con sus palabras, hace ver que es un apunte de vida verdadera. Nuevamente podemos observar que los valores socioeconómicos se miran supeditados a los mesiánicos. En este caso, la presencia menguante del Cristo, que se dirige a completar la obra del Padre. Bueno, a partir de aquí, el capítulo 3, bueno, tiene la entrada a Jerusalén y ya saben, ¿no? 4 capítulos más de discursos de Jesús de despedidas. Bueno, tenemos ahí el 13, que es muy importante. Y todas las despedidas y pues ya prácticamente es la glorificación. Todo de aquí en adelante es la glorificación del Hijo de Dios. El narrador deja una advertencia muy seria sobre la genuina solidaridad con los pobres, a los que no se les puede utilizar para lucrar con ellos. Hay otros textos del Evangelio de Juan que valdría la pena explorar a la luz de sus implicaciones económicas, como el relato de la multiplicación de panes, bueno, de la alimentación a la multitud de aquellos 5,000, o el del ciego de nacimiento, que le cambian la vida completamente cuando Jesús le da la luz a los ojos, ¿no? Tenía un modo de vivir ya establecido, aquel
tipo, o el de la pesca milagrosa, que vamos a encontrar acá en el capítulo 21, que sin duda tienen implicaciones socioeconómicas interesantes y que deberíamos tal vez explorar más para darnos cuenta de lo que el narrador nos quiere decir por esas vías que no dice, pero que ponen de relieve otros valores que son los del Evangelio también. La segunda institución social es lo político. Lo político busca generar una acción colectiva efectiva, ¿no? Nos dicen que se constituye de poder o autoridad y forma la estructura organizativa vertical de una sociedad. A diferencia de lo económico y de lo religioso, lo político sí constituye un punto focal en los individuos de la sociedad mediterránea del siglo I. Es decir, realmente el universo de individuos, o la mayoría de los individuos de las sociedades mediterráneas del siglo I, estaban más interesadas en lo político, estaban más, o sea, esto sí se trataba, que en lo económico, en lo religioso. Eran como, pues, modos naturales de las formas o de las estructuras con las que se vivía. Aquí, cuando me topé con esto, lo primero que se me vino a la cabeza fue pues explorar lo político, desde luego, con la titulatura del rey de Israel, ¿no? De Jesús Rey. Pues más político que estos enunciados difícilmente vamos a encontrar, tal vez, en el cuarto evangelio. Y el rey de Israel aparece desde la primera página de la narración, prácticamente, en la semana inaugural. Que Jesús es rey, bueno, y al término de esa semana, ¿no? O sea, de toda la secuencita esta de los primeros días. Que Jesús es rey lo dice explícitamente Natanael, cuando se mira descobijado por la evidencia de que Jesús lo conoce de antes de que Felipe lo condujera a su presencia, ¿no? Ustedes recordarán esa escena, capítulo 1, versos del 43, pues hasta el 51, ¿no? Hasta el final del capítulo. Narrativamente hablando, este episodio se ubica al cierre del ciclo de llamados al discipulado y justo antes de la primera de las señales del Mesías en Caná de Galilea, de donde era oriundo Natanael, nos dice en el capítulo 21. Llama la atención la forma como Felipe convidó a Natanael a unirse a Jesús, porque le dice, encontramos a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Y luego viene el nombre del que encontraron. Jesús, hijo de José, el de Nazaret. ¿A querer o no? Aquí resuenan las tradiciones mesiánicas josefitas. Y este tono se intensifica con la referencia al verdadero israelita. Los que conocen el texto, pues yo sé que ustedes lo conocen bien. Entonces, por eso me voy a abstener de hacer muchas más referencias a eso. Y con el pronunciamiento de Natanael cuando reconoce en ese rabí al Hijo de Dios, es decir, al Rey de Israel. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y a estas palabras de Natanael, Jesús le responde con una promesa, ¿no?, de ver cosas mayores. Y además, abriendo la promesa al lector, o incluyendo al lector de alguna manera, o a los escuchas, dice, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y ahí termina todo ese relato. Quiero mencionar un par de cosas. La primera,
es que Nazaret no goza de buena fama, por lo que el mismo Natanael dice. Ese pueblo montañoso de Galilea, o de la montaña Galilea, estaba asociado al movimiento de liberación de la ocupación romana. De hecho, Jesús será procesado y va a morir como nazoreo, ¿no? Y Pablo va a ser acusado de ser cabecilla del partido nazoreo en Hechos 24. Este gentilicio, pues se le va a quedar a Jesús. Es el nombre de Jesús. De alguna manera ese retintín subversivo se queda anclado, está en los mismos orígenes de la tradición cristiana, en el propio Jesús. Pues es el apellido del hijo de José, el rabí. Natanael mirará desbaratado su recelo a los nazoreos cuando Jesús le muestre que lo conocía antes de haberlo encontrado. Jesús le dice a Natanael haberlo visto bajo la higuera. Muchos enigmas encierra ese visual que Jesús le descubre a Natanael. Sin embargo, creo que se trata de una alusión escrituraria a la era de paz que los profetas habían anticipado a su pueblo. Cuando los israelitas se podrían sentar a leer o a aprender o a estudiar la Torá sin otra preocupación que la de conocer a Yahvé. Obviamente, la era de paz no va a llegar sola. La van a trabajar. Se tiene que trabajar. A pesar de venir de Nazaret, Jesús no será un rey o hijo de un Dios belicoso, sino aquel lugar que une cielo y tierra, el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es una alusión muy de tipo rabínico a la escala de Jacob, ¿no? Aquella de Génesis 28, el Betel. A ese cuadro alude la visión que Jesús le promete a Natanael y a los escuchas del Evangelio, y que viene a ser el clímax de toda esa secuencia discipular. Ver a los ángeles bajar y subir, o subir y bajar, mejor dicho, por aquella escalera del sueño jacobeo, porque fue Jacob el sueño, o Israel, el verdadero Israel. Enseñaban los rabinos, los ángeles subían a contemplar la imagen del hombre, el Mesías, que se haya inscrito en el trono de Dios. Y bajaban a ver el rostro y veían el rostro de Jacob, de Israel, y veían que era la misma imagen de Dios. Entonces, aquí en esta escalera, algún padre de la iglesia vio también una alusión a la cruz, la escala que une cielo y tierra. Y no está tan descabellada la cosa. Natanael y los escuchas se van a dar cuenta de que Jesús es el Hijo del Hombre, el Mesías, cuando en la escala de la cruz resplandezca la imago Dei, la imagen de Dios, del hombre genuino, del Mesías. Pilato lo va a decir con otras palabras, ecce homo, ¿no? Bueno, el rey de Israel es un hombre verdadero. Y por ese capítulo es hijo de Dios, porque es la imago Dei. Y no hay imago Dei que no sea hijo de Dios. El título se vuelve a escuchar en labios de los peregrinos de Jerusalén, que salen al encuentro del Mesías a vitorearlo. Hosanas, ¿no? Los hosanas del Salmo 118. Bendito el que viene en nombre de Israel, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. El narrador Juánico le puso esa apostilla, el Rey de Israel. Eso no está en el Salmo. Jesús va a reaccionar a esas aclamaciones montándose a un burrillo y para mostrar qué tipo de rey es, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar en ese capítulo 12 de San Juan todavía otro texto escriturario que refiere a Zacarías 9:9,
pero también se reconocen ecos de Isaías 35 y 40 y muchos más de Sofonías capítulo 3 versos 14 a 17, que habla de que el propio Yahvé viene a visitar a su ciudad para redimirla. Y Yahvé es el rey de Israel. No hay forma de equivocarse. Es ingenuo pensar que Yahvé mismo, o sea, personalmente viene, ¿no? Sí, obviamente es su delegado, como es el caso del Mesías. Entonces, Yahvé viene a rescatar a su pueblo para liberarlo de toda iniquidad y para que sus fieles vivan jubilosos, contentos, gozosos, en paz. Otra vez resuena, son las mismas temáticas salvíficas que escuchamos ahí en el capítulo 1. La perspectiva pospascual, bueno, es evidente en el siguiente verso, capítulo 12, verso 16, pues lo que queda de aquí en adelante es la glorificación del Hijo de Dios. El rey de Israel, este titulito, esta figura mesiánica del rey de Israel, entonces tenemos que trazar todo un arco sintagmático y de sentido entre lo que escuchamos en 1:49 con las palabras de Natanael y acá el recibimiento que hace de la Torá. Es decir, todas las señales del Mesías están puestas bajo ese sello, ¿no? El rey de Israel. Y sería muy interesante un estudito, digo yo, a mí me parece interesante, a otros a lo mejor, ¿no? Que relieve el carácter real de las señales del Mesías. Que este que hace las señales es reconocible como el rey de Israel. Pero bueno, ahí será para otra ocasión. En la presentación juánica, la realeza de Jesús no es belicista ni autoritaria, sino que va por las sendas de la humanidad. La humanidad. La imago Dei que transita implantando el derecho y la justicia en medio del pueblo. Esto es lo soteriológico. Dios se aparece para salvar. Dios viene a salvar. Y no se le puede reconocer de otra manera. No es un asunto gnosiológico de conocimiento teórico o de ideas. No. Es constatativo. Si conocemos a Dios es porque conocemos cómo salva y salva de qué. De otra manera, son palabras hueras. Nuestras confesiones de fe y el decir yo conozco a Dios, yo te voy a enseñar quién es Dios y hablamos de Dios como si lo conociéramos sin nunca haber experimentado su salvación. Esas son, lo dirá San Juan, puras mentiras. Otro flashazo lo tenemos, pues, ¿dónde? Con lo del rey de los judíos. Los capítulos 18 y 19 del Evangelio están repletas, pero repletas de la realeza de Jesús. Más aún, se sabe, los exegetas han puesto de relieve que pues esos capítulos tienen, por así decir, como columna vertebral la realeza de Jesús, ¿no? En la comparecencia ante Pilatos, cuando se lo entregan los sacerdotes y sus esbirros se lo llevan a Pilatos, ¿no? Lo primero que Pilatos le pregunta a Jesús es, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No? Es la primera resonancia que suena del título, ¿no? Le dice, porque tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado, ¿no? Entonces lo que viene enseguida es un amplio diálogo de Jesús y Pilatos sobre la identidad y la realeza o el reino, ¿no? La identidad real y el reino de Jesús.
será Pilatos el que formule este título a los judíos que se han quedado fuera del pretorio para poder comer la Pascua. Entonces sale Pilatos, ¿no? Y la titulatura completa de Rey de los Judíos nos la vamos a volver a encontrar en 1839 y por triplicado, bueno, 19, 3 y 5, y por triplicado en la sentencia o en la insignia de la cruz, ¿no? Entonces, decía la realeza de Jesús, pues es realmente lo que está aquí en juego, cómo Jesús es rey. No hay, por donde quiera que le veamos a esto, no hay manera de sacarle lo político al asunto. No hay nada más político que un rey, ¿no? Una figura de rey. O sea, veámoslo como lo queramos ver. La proclamación con o sin la autoridad del César romano, eso vendrá después. Pero no es un evento que sea despolitizable, ¿no? No lo podemos acudir a eso. Y tampoco nosotros a veces nos parapetamos en decir, no, es que esto es religioso, el título es religioso. Es porque no queremos entender que en la época no existían esos distingos. ¿Sí? Lo religioso era parte de lo político y lo político era parte de lo religioso, ¿no? La religión era política y la política necesariamente religiosa. No había esa segmentación. Ayer alguien lo mencionó esto, ¿no? Que es fundamental para entendernos a la hora de leer textos y de interpretar textos tan viejos como estos de la Biblia. Que Jesús es rey viene en labios de todos los partícipes en el proceso criminal y no hay manera de que se diluya esto. Jesús va a afirmar por triplicado que su reino no es de este mundo. ¿Sí? Tal vez cuando dice que no es de este mundo aluda al origen celeste del Hijo del Hombre, que recibe el cetro del anciano de días, ¿no? Aquella visión de Daniel 7. Pero ciertamente se vincula mejor con que el reino de Jesús pertenece y procede de arriba, es decir, pertenece al ámbito de arriba, a la revelación, ¿sí? De la que en otras ocasiones habla el cuarto evangelio, que es contraria a la carne, a la mentira y a la gloria humana. Esta gloria humana que no se detiene ni para matar a alguien con tal de adquirirla. Por eso dirá que su propósito, su venida a este mundo, lo dice ahí en ese diálogo con Pilatos, consiste en no solo en ser rey, sino en dar testimonio de la verdad, testimoniar la verdad. Esto no se restringe al ámbito teológico, por supuesto, sino testimoniar la verdad tiene que tener aterrizajes menos difusos y necesariamente políticas. La verdad no es apolítica, la verdad es netamente política, diríamos. Y esto de la verdad está en juego, está en el mismo proceso, si es verdad como se está juzgando. Porque Jesús es el juzgado, es el rey juzgado. Si la realeza de Jesús es un asunto indisolublemente político, no lo es menos su humanidad. El individuo, el ser humano, es por naturaleza un ente político, pasiva y activamente. En nuestro caso, la humanidad de Jesús tiene relevancia política concomitante a su identidad regia o real de una manera deliberada. En el cuadro, el proceso ante Pilato se suele organizar o articular en 7 cuadritos. Lo conocen ustedes bien, todos los que han estudiado un poquito ya el Evangelio de Juan, ¿no? Se habrán topado con eso. Entonces, el cuadro central de estos 7 hace que Pilatos saque a Jesús ante sus acusadores
cuando en el cuadro previo lo ha hecho azotar y los guardias lo han escarnecido y se han burlado del rey de los judíos y lo coronaron de espinas, ¿no? Y le pusieron un manto púrpura, ¿no? Se acordarán de esa escena. Enseguida, es que Pilatos lo saca y tras publicitar la inocencia del reo, anuncia, aquí está el hombre, aquí está el hombre. Otra vez nos pegamos con lo real, la realeza de Jesús, y con la humanidad de Jesús. Entonces, una sustenta a la otra. Los sacerdotes y sus esbirros claman que lo crucifiquen y que es reo de muerte porque se ha hecho hijo de Dios. Otra vez, ante la humanidad, ¿no? Aparece el hacerse hijo de Dios. A querer o no, yo veo aquí que se está jugando con la imago Dei, otra vez. La imagen que el hombre es hijo de Dios. Pero es una imagen que los demás o que otros hombres pues no reconocen. No reconocen que son capaces de pisotearla, ultrajarla y hacerla, bueno, como que no es Dios, como que no hay nada que sea de Dios ahí. De esta imagen de Jesús, barruntamos que la humanidad victimizada por la autoridad legítimamente constituida, ¿no? Pilatos no es un espurio y Jesús se lo reconoce. Lo mismo que los sacerdotes que lo entregaron a Pilatos, ¿no? Entonces esa imagen victimizada del hombre victimizado es donde la realeza tiene su asiento, porque nunca quedan diluidos los trazos de la imagen de Dios. Y por eso Jesús es hijo suyo, porque es imagen de Dios, porque es plenamente un hombre. Como en el cuadro de la semana inaugural, cuando Jesús y Natanael conversaban para despejar la identidad del hijo de José de Nazaret, acá también aparece la predicación teológico-filial de Jesús. Su sentido inmediato es mesiánico, real o regio, ¿no? Aunque en otros sitios, como en 5:18, Jesús tiene otro carácter. Solo los lectores posteriores lo interpretarán a tenor del credo niceno. El tercer elemento en esto que estamos diciendo es lo que encontramos en la inscripción de la cruz, que también está triplicada. Una vez al referir la escritura mandada por Pilatos, otra al reprochar su tenor los sacerdotes, y luego ellos mismos piden que se corrija. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Eimi, yo soy. Aquí está vigente la teonomía otra vez. Incluso por mano de Pilatos, que es la autoridad legítima, repito, y que por ser autoridad legítima puede decir verdades divinas, incluso contra su voluntad propia. Igual que el sumo sacerdote, Caifás en su momento profetizó, ¿no? Dijo una verdad profética. En la antigüedad esto era un consenso. Las autoridades, porque vienen de Dios, pueden profetizar en nombre de las divinidades, aún inconscientemente, aún sin pretenderlo. La inscripción de la cruz anuncia en su lengua materna a judíos, romanos y griegos la identidad real, regia del crucificado. De esta manera, el propio Pilatos es el primer promotor de la realeza universal de ese rey de los judíos. ¿Los seguidores de Jesús están pugnando por un orden político o no? ¿La crucifixión es un emblema político o no? Es una afirmación política
la ejecución del Mesías, tendríamos que estar muy ciegos y torpes para no ver eso. En esta exposición pasaré por alto lo que concierne a lo religioso en el cuarto evangelio, porque, bueno, su importe es, pues, por así decir, totalitario, ¿no? Baste referir a la consabida y mal llamada purificación del templo, donde hay un entrecruzamiento de líneas institucionales interesantes, muy interesantes, ¿no? Lo económico, en ese episodito de 2:13-22 del Evangelio de Juan, aparece lo económico, lo político, lo religioso y lo familiar. Yo se los pongo así en subrayadito, ¿no? en amarillo, para que no nos cueste mucho trabajo dar con eso. Simplemente el templo, en general el templo, no solo el de Jerusalén, pero el de Jerusalén con mayor razón, amalgamaba una simbólica muy dilatada y muy penetrante, porque era como el nudo donde todo el orden social o de la sociedad quedaba anudado. Por eso es tan importante ese episodio. Más adelante aparecerán, pues vamos a estar refiriendo a esto por necesidad, ¿no? El otro episodio, pues también tiene que ver con el templo y viene hacia el final de las señales. Cuando los sanedritas se reúnan para ver qué hacen con Jesús y zanjar lo que está sucediendo de un tajo. Y entonces Caifás, ¿no? O sea, pronuncia su sentencia. Y antes de eso, dice, bueno, si lo dejamos así, ¿no? Si dejamos que este tipo siga haciendo señales, así les dice Juan a lo que los sinópticos le llaman milagros o portentos o cosas admirables, para Juan son simplemente señales que remiten a algo más importante, bueno, a otra realidad. Dice, todos van a creer en él y vendrán los romanos y tomarán de nosotros incluso el lugar y la nación, ¿no? Ese es el gran temor. ¿Es esta una afirmación política o religiosa? Debemos ser claramente miopes para no ver lo político aquí. Vendrán los romanos y nos quitarán o se llevarán de nosotros, incluso el lugar. ¿Cuál es el lugar de nosotros? Obviamente el topon, así sustantivado o determinado, se refiere al templo. Pero si uno estudia un poquito, le da una rebuscadita ahí a las fuentes rabínicas, entiende uno dónde sesionaba el Sanedrín, ¿no? La sala de las piedras talladas, y desde allí se veía el altar de los sacrificios. Y entendían los rabinos que así debía ser, porque ellos entendían que el Sanedrín era el mediador, lo que hacía posible la mediación de Dios con su pueblo. Entonces, el lugar del Sanedrín, y están hablando los sanedritas, era justamente ese. Era tan indispensable para la salud del pueblo como el propio altar y el propio templo. Cuando Juan formula de esta manera, no creo que lo haya hecho inocentemente. Nada es inocente, nada es tan ingenuamente hecho.
como a veces pensamos. Entonces, aquí lo que están temiendo los sanhedritas, los famosos representantes del pueblo de Dios, ¿no? Es que les van a quitar el lugar que ellos tienen. Ellos eran los responsables, para acabar pronto, de entregar el tributo a Roma y obviamente de cobrárselo al pueblo. Ellos eran los responsables de eso, de las finanzas, de la vida social, de todo lo que concerniera al pueblo. Y todo eso cobijado con agua bendita, perdón, todo eso cobijado con la sangre del altar. ¿Sí me explico? Entonces ese lugar nuestro no es simplemente el templo, sino la función y el quehacer del cuerpo sanhedrita y de todos los representantes del pueblo que se van a quedar, como decía mi abuela, como la magnífica, ¿no? Sin cosa alguna. Entonces, viniendo los romanos, nos van a quitar la administración y nos van a quitar a la gente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser los más inútiles de todos. Pues sí, señor. Eso es lo que se decide. Perdón. Ricardo, nos quedan 10 minutos. Chirrin, chin, chin. Entonces, termino esto, ¿no? La salud es la salud de la nación. Lo dice en el verso 51 y 52, ¿no? Que Jesús iba a morir no solo por la nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo en uno, para reunir en uno a todos los hijos de Dios. Ok. Tú me vas, el otro es lo del parentesco, ¿sí? Y aquí, ¿cómo establecemos relaciones o cómo hacemos para integrarnos y para integrar a otras gentes en nuestro círculo de pertenencia? Esto es lo que tiene que ver con el Evangelio de Juan. Los hijos de Dios. Ahorita vimos un texto y hay otro por ahí al principio en el prólogo que es muy significativo para mi gusto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Lo va a discutir Jesús en el capítulo 8. ¿Cómo se hacen los hijos de Dios? Está en el capítulo 1, versos 12 y 13. Y va a decir que por nacimiento, porque el nacimiento determinaba la suerte y el destino de los individuos en estas sociedades ruralizadas. Hasta el día de hoy, en nuestras sociedades modernas, incluso el nacimiento, ¡ay, Dios mío! Para eso llevamos apellidos. Y bueno, la discusión de los hijos de Abraham, en el capítulo 8, que ustedes van a decir, no se vale traer la esperma de Abraham, las semillas de Abraham tan solo, ¿sí? Va a decir sus obras, lo que ustedes hacen o lo que uno hace es lo que cuenta, no lo que uno dice. Y bueno, esto finalmente la reunión en Cristo Jesús. Implicaciones, para terminar. Lo económico, en Juan, lo predominante es el don. El evangelio es un don, el espíritu es un don, el Mesías es un don, la fe es un don, o sea, es un don, es gracia. Y el darse, no el comprarse, ni el venderse, ni el prostituir a los pobres o prostituirse uno con los pobres. ¿Sí me entiendes? Respecto a lo político, lo importante es el servir la imago Dei o el honrar la imago Dei. Basta, ¿sí? Y sobra. En la cuestión religiosa, lo que a las comunidades juánicas les pide San Juan es que hagamos la casa del Padre, formemos parte de la casa del Padre, que establezcamos el lugar de la reunión. Y por último, en cuanto a lo parental,
obras, dice el adagio castellano, obras son amores que no buenas razones. Estas 4 renglones que así nos echamos a brincos y zapatazos, pero bueno, estamos aquí. A manera de implicaciones, para el pueblo de Dios, la palabra es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y si estamos buscando textos que transformen, tenemos que preguntarnos seriamente, ¿qué queremos transformar? ¿Qué institución queremos transformar? ¿Qué sentido queremos tener en la vida? ¿Cómo queremos que la vida haga sentido? Porque si no, ¿para qué trabajamos? ¿Cómo lo hacemos? El Evangelio de Juan seguramente dará pretexto para esto y para más cosas, pero bueno, chirrin chin chin. Creo que, no sé, a lo mejor les pareció muy descabellado, a lo mejor algo se entendió, ojalá que sí, ¿no? Suazo, ya acabé. Bien, muy bien. Muchas gracias, Ricardo, por esta exposición, por hacer todos estos comentarios de estos textos sobre lo político, lo religioso, lo relacional, etcétera. Bien, abrimos los micrófonos para quien guste preguntar, comentar, hacer alguna anotación. Aquí está Ricardo. Empezamos el diálogo, la conversación. Así me da gusto que estén mareados por lo menos. Ok. Christopher. Bien, ahí está Christopher. Christopher se atrevió. Adelante, Christopher. No escuchamos. Abre tu micrófono. No oigo. No te escuchamos, Christopher. ¿Ya? Ya. Ok, perfecto. Bien. Gracias, Ricardo, por tu exposición. Me ha sido muy interesante y sobre todo tal vez compartirte algo en ese sentido. Se está ciertamente haciendo estudios sobre el Evangelio de Juan de una manera así, digámoslo, interdisciplinar, en diálogo con las ciencias sociales, históricas, económicas, etcétera, de tal forma que por lo menos recordando una de las lecciones que tomé el semestre antepasado, esa forlesum, esa lección se llamaba Juan, un evangelio de los pobres. Entonces, sobre todo, lo que llama la atención es que en el Evangelio de Juan, decía el profesor que exponía, al parecer, los pobres son uno de los pocos elementos en los cuales no hay distinción entre mundo y Dios, cosmos y luz, oscuridad, sino más bien como que es el punto en donde en cierto momento se hace como un enfoque de conjunto y que por lo tanto, en este sentido, todo lo que decías, que esas implicaciones políticas de Jesús como rey, implicaciones religiosas y demás, pues más que subdividirlas, habría más bien que sumarlas para poder tener una comprensión un poco más compleja, sí, pero al mismo tiempo enriquecedora. Y que por lo tanto, entonces, el pobre no se convierte en el Evangelio de Juan en el pretexto para, sino en el motivo
para la fe. Y entonces, eso me pareció muy interesante y con lo que tú has compartido, para mí ha sido como una muy buena, como un buen resumen de todo esto. Gracias. Gracias, Christopher. Sí, sí. María del Socorro. ¿Tienes algún comentario, Ricardo? No, no. Va. No, lo que está diciendo es fundamental, de que tenemos que, uno secciona, pues para estudiar, porque no se puede estudiar todo así in genere, ¿no? Uno secciona para hacer para estudiarlo, no por otro motivo. Va. Para otras cosas, la realidad y la vida es compleja y es completa. O sea, para estudiarla sí hay que hacerlo por pedacitos, pero para vivir, o sea, es más, ni deberíamos de hablar de los pobres como si fueran una entidad, ¿cómo decirlo?, ajena a nosotros. Pero el hecho mismo de que estemos hablando de ellos quiere decir que todavía no somos protagonistas de ese capítulo. A mí me parece así. Bien, gracias, Ricardo. María del Socorro, adelante. Gracias, padre. Gracias, Ricardo, por esto que usted ha compartido. Considero y comparto, solamente es para compartir o redundar en lo que usted ha compartido. Considero yo que Juan, pues sí, todo el evangelio, así como que de principio a fin tiene, creo que esa intención, y desde el capítulo 2 hasta el final, se nos presenta esta abundancia, ¿no? Todo, usted lo ha señalado, todo es don, pero no solamente un don así limitado, sino es abundante. Hay agua abundante, hay pan abundante, todo es abundante en Juan. Y considero yo pues que en toda esta intención, yo creo que tiene pues toda una forma de presentar el evangelio el autor que quiere como sumergirnos en esta abundancia y claro, entendemos por qué la abundancia o en este marco de lo que él quiere presentarnos, por qué se da la abundancia, por un lado. Y por otro lado, pues también considero que es igual también todo el entramado político, igual también creo que lo tenemos a lo largo de todo el evangelio. Usted ha tomado y como usted señaló, se ha delimitado el tema, pero igual también toda esta situación política, pues creo que de principio a fin también la tenemos señalada y el autor también la pone de manifiesto y también cómo va resolviendo la problemática en cada situación, cómo va enfrentando cada problemática, sea política, como usted ha señalado, o también religiosa, pero hablando dentro de todas estas autoridades que se tienen. Solamente como comentario. Gracias. Gracias, Soco. Gusto de verte otra vez. Gracias, igualmente. Bien, ¿algún otro comentario? Sí, yo quiero preguntar. ¿Alguien está por Quiero ahí? preguntar. Soy Jerónimo. Adelante, Jerónimo. Sí, quería preguntarle al maestro, muy interesante, todos estos aspectos bien entrelazados, los textos bien colocados, etcétera, buena exégesis. Quisiera preguntarle si el prólogo nos da como una visión, panorama así amplio de todo esto, como desde ahí pudiera uno también como iluminar más toda la realidad del Evangelio de Juan. Solamente es una pregunta. Gracias. Oh, sí. Definitivamente el prólogo cumple las funciones de prólogo. O sea, sí. Yo no sé, a lo mejor soy demasiado presuntuoso, ¿no? Pero qué bueno. He pecado más. En esta tesis esta es mi tesis que publicó la Pontificia. Allí hice un capítulo entero, una parte de un capítulo dedicada al prólogo y cómo funciona el prólogo en relación a todo lo demás. Pero sí, el prólogo cumple las funciones de prólogo, a mi entender, desde el punto de vista literario y narrativo
y desde ahí se alumbra lo demás. De hecho, esto que estuvimos diciendo, bueno, no lo exploramos mucho, pero en el verso 14. sí, la segunda parte del prólogo, y donde empieza la Sí. confesión de fe, pues eso es lo que crea, ese es el testimonio de fe de la comunidad como resumido, ¿no? Si eso lo leyéramos en lugar del creo ni sino constante, no, perdón, me fui por otro lado. Ese debería de ser como nuestro, digo yo, ese debería de ser nuestro credo dominical también. Sí, pero sí funciona eso así, definitivamente, claro que sí. Gracias. Y sí sirve, sí. Gracias, López. Y Pero acá saludos de es Colima. otro nivel, el narrativo sí, perdón. Gracias. Bueno, también ahí en el chat hay varios comentarios. Ya lo verás, Ricardo. La fe, sí, yo estoy viendo aquí. Yo creo que tenemos una precomprensión de que la fe no es política, o de que la fe no es económica, o de que la fe no, ¿sí me entiendes? Como que guardamos la fe, la tenemos muy encapsulada, ¿sí? Para la misa de los domingos de 11 a 12. Bueno, no es eso la fe. Si entendemos así la fe, estamos distorsionando el evangelio y por eso nos ha ido tan mal en la historia. Porque hemos sido incapaces de transformar las instituciones sociales con la fe. La fe no es un compartimento aparte. La fe se entera. Es lo que pensamos, creemos y hacemos, no otra cosa. Ya cuando nosotros nos ponemos detrás del escapulario, del agua bendita o de la sotana o de lo que quieras, y yo creo que ahí pierde, ¿no? Le estamos restando mucho al evangelio del Señor. Yo siento así. Yo siento así, que somos más como sanedritas que como hijos de Dios y mago de él, sí. Bien, ahí tiene la mano levantada María Tavera, por favor. Pues yo sé que esto que usted comentaba de la fe fue por un escrito que yo hice. Yo no sé quién se está riendo, por qué, pero bueno. Yo pienso que las personas somos finalmente seres políticos y seres sociales, no nos podemos desvincular de eso. Yo aquí muchas veces lo podemos seguir viendo en nuestro tiempo. Actualmente está pasando mucho en México, como personas en posiciones políticas utilizan factores o cosas o dogmas de nuestra religión y lo utilizan para sus propias campañas políticas. Entonces ahí es bien importante uno como católico que esté preparado y que sepa de alguna manera cómo contestar a eso. Ahora, no es nada raro, finalmente si hablamos del Vaticano, el Vaticano está dividido en su parte de fe, pero también es un Estado. Y el Papa tiene que jugar con las dos pelotas al mismo tiempo. Y finalmente yo creo que nosotros como seres humanos también. Nuestra historia, sobre todo en México, esto ha dividido, yo creo que siempre por intereses precisamente políticos, se ha dividido la política de la religión. Y se han buscado estados laicos, pero tristemente yo vivo como creo y así vivo. Y esto es parte de mi identidad y yo no lo puedo hacer a un lado. ¿Qué queda? Bueno, pues esto, saber los límites, hasta dónde llegar y tal, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo en mi vida me había imaginado que pudiera haber una presentación de alguien que me pusiera el Evangelio de Juan desde un punto de vista social político. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y lo único que sí, y estoy en búsqueda de eso,
creo que es muy importante que los cristianos aprendamos la manera o el lenguaje de hablar de nuestra fe en esferas que no son de nuestra fe. Porque ahí vienen también muchas contraposiciones, porque parece que estamos en una época, cuando entramos en ese tipo de conversaciones, se vuelven como muy apologéticas, cuando realmente yo creo que ahorita estamos ya en una etapa ecumenista. Pues ahí es como ver cómo manejar el lenguaje o las maneras. Eso yo creo que por lo menos para mí es lo más complicado. Muchísimas gracias. Gracias, María. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué decir? Pues tenemos que, yo pienso que la invitación es a ser cristianos críticos, ¿no? Si llegamos a esto de separación de iglesia y Estado, es una bendición en cierto sentido, viendo cómo venía la historia con la iglesia, ¿no? O sea, no es porque viniera muy bien. Entonces, Benito Juárez, por ejemplo, entre nosotros, pues créanme que, no sé, yo siento como que le hizo mucho bien a esto del evangelio, a la iglesia a lo mejor no, pero al evangelio sí. En fin, pero sí, la palabra de Dios, la Biblia, pues lo decía Carlos Junco desde la introducción, ¿no? Los cursitos de introducción. Esta es una palabra para la iglesia primero, porque son los primeros receptores. Lo que pasa es que nos hemos pasado por el arco del triunfo. Perdón, esto que no se graba. Lo que pasa es que poco caso le hemos hecho a la palabra de Dios. Poco caso, ¿no? O sea, y en eso yo creo que nos sigue confrontando a todos eso. Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Rodrigo, ¿vas a hablar? Sí, rápidamente. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Oye, Ricardo, rápidamente, el texto del ciego de San Juan, ¿no considerarías que tiene ahí algunos elementos también que van en la línea que tú presentabas? Porque él estaba en el templo, pedía limosna y reconoce a Jesús al final, ¿no? Crees en el Hijo del Hombre y él dice, creo, Señor, ¿no? Pero al final casi siempre la interpretación es pues que el ciego es la comunidad cristiana que expulsan de la sinagoga, ¿no? ¿Cómo verías ese texto en lo que tú analizas, ¿no? ¿Hay alguna referencia cierta a la comunidad cristiana que entra en conflicto en esas partes? Gracias, esa es mi pregunta. Sí, yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que el texto refleja la vivencia de los cristianos juánicos, sí. Mucho de eso. Y el cómo hacerse discípulo ¿cómo decirlo? En confrontación con el judaísmo, es de los pasajes quizá más ríspidos de todo. Pero más allá de eso, Rodrigo, yo creo que en la figura del ciego hay una persona, a lo mejor no personificación, pero se muestra un proceso de cómo venir a hacerse discípulo de Jesús también. De hecho, ese texto se utilizó mucho desde San Agustín para ilustrar esto, ¿no? A los que se querían hacer bautizar, a los que se querían hacer cristianos. Cómo Jesús es luz y cómo uno aprende a seguir la luz, empezar a ver la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también muchas implicaciones, yo digo sociológicas, porque imagina, o sea, esto en los grupos, en las comunidades así populares, la gente lo percibe, pero si así le quitan su modo de vivir, ¿qué va a hacer ahora? Aprender algo nuevo. ¿Sí? Y eso es la vida nueva que se le está ofreciendo. La vida consiste en regenerarse, pero obviamente nuestra tendencia pues es a permanecer, ¿no? A quedarnos con lo que sabemos y con lo que conocemos y con lo que... Cuando en realidad la vida nos está impulsando
renovarnos. Y no solo a nivel personal, sino a nivel comunitario y social, institucionalmente, que es a donde más cuesta transformar, ¿no? Lo social, las instituciones. Si a veces en nuestras experiencias chiquitas de parroquia, modificar un grupo apostólico, ¿no? Hijo, ahora, pero todo viene de nuestra, voy a decirlo así, nos sentimos poseedores de la verdad y somos intocables y nos convertimos en, voy a decirlo así, personas necias que la vida nos va a dejar, nos está dejando, al final de cuentas. No sé, Rodrigo, si algo capté de lo que preguntaste, pero sí, y no solo ese texto, hay otros también muy, pues el mismo, el del paralítico, ¿no? También, o sea, hay otros textos que, pues yo lo único que quería era así como que provocar a ver si esto funcionaba si puede encontrar ecos en otros, picar la curiosidad para que exploren textos desde estas dimensiones, que nos planteemos esas preguntas, ¿qué hay en este texto de político? ¿Qué hay en este texto de relacional? ¿Qué hay en este? Porque pues es una lectura, yo digo que no es tan complicada de implementar y que puede darnos muchas luces, porque en el momento en que las dialogamos, pues nos enriquecemos de alguna manera todos. Pues mi idea era esa. Vamos a ver si a alguien le parece curioso, por lo menos. Yo estoy seguro que con más método, puede ser fructífero también. Ya. Excelente. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por toda esta conversación, exposición, exégesis. Bueno, que genera preguntas y crea inquietudes. Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa. Gracias. Gracias. En el programa teníamos la participación del padre Trino, pero bueno, no va a ser posible tener su presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es abordar algunos asuntos que también son importantes para el estudio bíblico, para continuar con la información y la formación. Entonces, en primer lugar, tenemos una información de la revista Col, por parte del padre Conrad. Después tendremos también la participación del padre Lugo, Raúl Lugo, sobre algunas informaciones que desea comunicarnos y otras informaciones que tenemos de parte de la directiva para ustedes. Adelante, Conrad. Voy a compartir pantalla. Espero estar escueto con esta compartir. A ver dónde está. Compartir. No. Pueden ver la pantalla, ¿correcto? ¿Sí? ¿Están Sí. bien? ¿Sí? Sí. Bueno, yo pido aquí el ojo del padre Ricardo Aguilar, el doctor, para ayudarme porque él conoce tal vez un poco más la historia, y también de Carlos Junco o alguien más que ha trabajado en esto. Col, Revista Bíblica Mexicana, un informe. Actualmente sufrimos un año de retraso en la publicación de la revista Col, Revista Bíblica Mexicana, por lo cual ahora vemos la necesidad de formalizar un plan de retomar la edición para continuar con su publicación y difusión. Invitamos a ustedes, socios y socias, amigos y amigas de la Asociación de Biblistas de México,
colaborar con artículos, estudios exegéticos, hermenéuticos, temáticos relacionados con el estudio de la Biblia. Consideramos que ahora es el momento propicio para levantar esta publicación. El sentido de la revista de Cole es lo siguiente: una voz desde México que exprese el trabajo académico, cultural y pastoral de la Biblia que realiza principalmente aquí en México. Invitamos a ustedes, biblistas, a colaborar con sus frutos, los frutos de su estudio y reflexión, el cual pasará a la comisión de redacción y aprobación y luego la publicación. Al mismo tiempo en que levantemos la edición, se busca una manera de promover y difundir la revista. Una idea que se está flotando desde hace un año, que no se ha definido, es reunir o unir dos revistas, la publicación anual de la Asamblea de ABM y la revista Cole de la UPM, intentando lograr por este medio una publicación de más calidad y una divulgación que abarca más lectorado. Esto es básicamente lo que quiso compartir con ustedes. No sé, Ricardo, ¿tienes algo más que decir? Tú has sido editor del Cole durante un buen tiempo. ¿Tienes una idea o más información, Ricardo? Sí, claro, gracias. De hecho, sí, yo tuve la